la tercera videoconferencia y continuando con la unidad número 2. Se está compartiendo la presentación. ¿Está Wendy por ahí? Perfecto, licenciado, se ve muy bien. Ok, bien. Empezamos. No sin antes aclarar respecto a la presentación de foros y tareas. Como decía la anterior clase, la tarea número 2 y el foro número 1 se van a presentar en fecha 3 de agosto. Porque recién vamos a terminar la última parte, cuál es contratación directa. Y respecto a la unidad número 3, tenemos un trabajo, que es el trabajo número 3, que estaba programado para el día 3 de agosto. Eso también lo vamos a programar para el 7 de agosto. La tarea número 3, con esa aclaración. Y esta modificación lo vamos a subir a la plataforma para que no haya confusiones. Bien, ustedes saben que en la siguiente videoconferencia, que es el 4 de agosto, martes, prácticamente vamos a terminar todas las presentaciones y ahí vamos a hacer ejercicios vinculados a los DBCs con objetos específicos. Todo ese trabajo también lo vamos a presentar hasta el día 7 de agosto. El examen final es el día 9 de agosto. Cualquier situación que se presentare, estamos prestos para flexibilizar en algunos casos, ¿sí?, que podría presentarse contingencias. Bien, continuamos. ¿Habrá alguna pregunta, duda respecto al avanzado en la sesión anterior? ¿Ninguna? Bien, entonces continuamos. Vamos a hablar de la modalidad de contratación directa. ¿Qué es la modalidad de contratación directa? Es una modalidad, ¿sí?, que permite contratar bienes y servicios única y exclusivamente por las causales señaladas. Casi parecido a la contratación por excepción, también tiene varias causales. Aclarar que esta modalidad de contratación directa se consolida con el Decreto Supremo 181. Antes de este decreto del año 2009, 28 de junio, existía un decreto 29190 que no duró mucho, estuvo casi un año y medio y se modificó, pero las anteriores normas, desde la creación de la primera norma básica, la 216145 del 3 de agosto del año 95, la 21694 del 7 de junio del año 2001, y el Decreto Supremo 27328 del 31 de enero del año 2004, que eran los decretos madres en materia de contrataciones, no contemplaban la modalidad de contratación directa. A partir del año 2007 y 2009, con el decreto 181, las normas básicas del SAFS, sí se consolida la modalidad de contratación directa, que está vigente hasta la fecha. Esa es la diferencia. Es decir, desde los años 2007, 8, 9, ya se incorpora como una modalidad denominada contratación directa, que anteriormente al año 2006 no existía esa modalidad. Había otras modalidades que vamos a mostrar posteriormente cuáles eran las que existían anteriormente. Bien,
Con esta aclaración, esta modalidad permite contratar bienes y servicios conforme a las causales. Acá asume el RPC o RPA. A diferencia de excepción y emergencias, asumía la MAE. Acá asume el RPC y RPA. Tiene que existir una solicitud de la unidad solicitante. No hay límite de monto. Tiene que existir las formalidades, que lo van a saber más adelante, ¿sí? Y está en función a la cuantía. Si son mayores a 1 millón, asumirá el RPC. Si es menor a 1 millón, asume el RPA. Todas las modalidades, por excepción o contratación directa, la norma dice que tiene que estar reglamentado en el reglamento específico del SAPS de cada entidad. Es decir, tiene que haber un pequeño procedimiento de la forma de contratación directa. Veremos las causales. Igual que en la contratación por excepción, en sus inicios tenía promedio 8 a 10 causales. Se ha ido incrementando, modificando con los decretos que han sido generados a partir del año 2009. Ustedes saben que a partir del 2009, con el decreto 181, hasta la fecha, se han emitido más de 16 decretos supremos vinculados al SAPS. Como decía, algún decreto simplemente era para una causal, o algún decreto era para incrementar margen de preferencia en todos el 5%, o algún decreto era solamente para anular un artículo, 83, por decir. Es decir, un decreto que modificaba, complementaba o tal vez derogaba algún inciso artículo de las normas básicas del SAPS. En la contratación directa se ha ido incrementando causales. En algunos casos se transfiere de la contratación por excepción a la contratación directa. ¿Por qué? Tal vez la MAE no quiera asumir o por la facilidad que otorga esta modalidad, y eso lo van a ver la diferencia con la excepción. En la contratación directa ya no amerita una resolución expresa, ¿sí? Ya no amerita acá. Directamente con el informe técnico y la solicitud se viabiliza la contratación directa. Primera causal. Todos los bienes o tarifas únicas reguladas por el Estado se tiene que hacer mediante una contratación directa. ¿Cuáles son? Gasolina, diésel, gas licuado y otros. Eso está correcto, porque antes del decreto 181, la compra de combustibles o la adquisición de combustibles, con el decreto del 27.328, era una invitación pública, ese era el término, invitación pública mínimo a 3 proponentes. Cuando se trataba de gasolina, diésel, etc., lo hemos vivido una experiencia en ese entonces, invitábamos por decir a Volcán, no sé, Estación de Servicio Uruguay, Full Miraflores, etc. Y había que hacer comparación de precios. Para nosotros, el precio más bajo era el adjudicado en esta modalidad de hace más de 10 años. Y siempre ganaba una empresa que participaba en todas las contrataciones en materia de combustible, que era Volcán. En ese entonces mi persona trabajaba en la prefectura y cada año Volcán y Volcán y Volcán. ¿Por qué? Porque el precio regulado por el Estado, que actualmente, por decir gasolina, 3.74, ellos ofertaban 3.64, por decir, 10 puntos menos. Estación de Servicio Uruguay, 3.70 y Full Miraflores, 1 punto. Obviamente que ganaba Volcán, porque tenía el precio más bajo. Pero esto era una especie de competencia desleal, porque cuanto más bajo se adjudicaba Volcán, y los años 2007-2008 entra en quiebra esta empresa. Obviamente debe ser por sus ofertas con precios muy bajos.
Y alguien dijo en el órgano sector, cuando sean precios regulados por el Estado, ya no tiene que existir comparación de precios. Con este decreto, ahora, no hay precio más que el que establece el Estado. ¿Cuál es? 6.74 y podemos adquirir de cualquiera proveedora. En función a la cuantía, si amerita un contrato, adelante. Si amerita simplemente una orden de compra, válido. Otra causal son servicios públicos. Esos servicios que se traducen en agua, luz o energía eléctrica y otras de naturaleza análoga son causal para contratación directa. Inciso C, medios de comunicación. Medios de comunicación. Es lo que estamos aplicando en todas las entidades. Para contratar medios televisivos, radial o escrito y otros, aplicamos contratación directa. ¿Sí? En este caso, medios de comunicación. Ha habido ciertas diferencias respecto a identificar si realmente era un medio de comunicación o no. Por ejemplo, ATV, no sé, Unitel, son medios de comunicación consolidados, tienen sus registros, su personalidad jurídica, están registrados en una entidad que regula los medios de comunicación, cuál es ATT, etc. Entonces nace una duda de la unidad solicitante. ¿Por qué? Porque la unidad solicitante quería aplicar la contratación menor y quería justificar que no era un medio, por decir, un programa deportivo que normalmente sale a mediodía, que dura 1 hora, y que está a través de un medio, no sé, a ver, Radio Herbol, ¿no? Panamericana. Y alguien decía, ese horario de 1 hora a través de un programa, por decir, deportivo, se contratará como un medio de comunicación. Esa es la pregunta que voy a dejar abierta y que lo van a seguir respondiendo cuando acabemos esta modalidad. Van a saber si es medio para hacer contratación directa o no es un medio. Me refiero a un programa deportivo que dura solamente o que da solamente cada fin de semana, 2 horas. ¿Sí? En cambio, los otros medios son todos los días y en el horario que se puede elegir. Bien, otra causa de contratación directa es pasajes aéreos nacionales. ¿Sí? Lo que dice la norma es que tiene que haber un convenio, un acuerdo con las líneas aéreas para contratar y comprar los pasajes solamente para nivel nacional. Cuando salió este decreto, era bien complicado el año 2009, 2008, 2009, 2010, porque estaba prohibido a las agencias de viajes. ¿Sí? En mi experiencia, ese año hemos hecho convenio, me acuerdo, con Aerosur, con TAM, con el Lloyd, Aero Boliviano, etc. Pero no era oportuno cuando se solicitaba un pasaje, por decir, no sé, Gibraltar o Zuzeramac, y según el programa de TAM o de otras líneas, no estaba conforme a la solicitud de la entidad. Es decir, en el convenio no satisfacía las necesidades urgentes. Desde entonces estaba en la Contraloría y el Contralor tenía que viajar y no había tal pasaje. Con estas experiencias, nosotros como ente de control gubernamental en ese entonces, el año 2009, hemos solicitado al órgano rector que era dificultoso cumplir esta causal y hemos solicitado que en qué medida podemos contratar una agencia de viajes, porque una agencia de viajes, ¿sí? A simple solicitud, ya tienes el pasaje para donde sea Rusia, Guayana-Merín, Gibraltar, Ixama. Es decir, la agencia en alguna medida trataba de cumplir las solicitudes. Y el órgano rector, en ese entonces, el año 2009, nos autoriza a contratar agencia de viajes. Pero ya no lo hemos hecho como contratación directa,
si no hemos aplicado por la cuantía la modalidad AMPE. Entonces, nosotros tenemos una contratación normal AMPE, se presentan N proponentes en materia de pasajes y adjudicamos conforme establece esa modalidad. Y creo que por esa experiencia, muchas entidades han optado por contratar agencias de viajes. Otras entidades creo que siguen aplicando este inciso de pasajes aéreos conforme señala el decreto 181 como contratación directa. Pero vamos viendo los cambios y creo que amerita nomás tal vez hacer algunos ajustes, porque sí, la agencia de viajes satisface, pero con una modalidad de acuerdo a la cuantía, puede ser amplia o licitación. Arrendamiento de inmuebles, la novedad, ¿sí? Cuando se trate de alquilar oficinas, acá dice por una extrema necesidad, previo certificado SENAPE. Tiene que haber un informe técnico. Antes de la construcción de la Casa Grande, que era un justificativo para que se conglomeren todas las entidades de nivel central, prácticamente, me acuerdo, en un momento dado, el Ministerio del Medio Ambiente, Maya, tenía todos los ambientes alquilados, desde el despacho, los viceministros, pues es alquiler y alquiler en la zona de San Pedro. ¿Significaba un costo? Claro que sí. ¿Sí? Y había que justificar, ¿sí? A SENAPE, y es un proceso, justificar por qué determinar si SENAPE no tiene tal vez un ambiente. Normalmente no lo tiene. Y un trámite que duraba por medio de 15 días, solamente la certificación dentro de las actividades previas. Se cumplían todas las formalidades y se podía aplicar el arrendamiento de inmuebles como contratación directa. Otra causal es suscripción de medios de comunicación, revistas especializadas, diarios, etc. Causal de contratación directa. Adquisición de repuestos del proveedor. Y para preservar la garantía y calidad del equipo y maquinaria, se hace una contratación directa de repuestos. Por ejemplo, si nuestro parque automotor en una entidad es marca Toyota, obviamente tengo que ir a buscar los repuestos. ¿A dónde? A Toyota. O depende, tal vez es Nissan, entonces me voy a Tayo Motors. No puedo ir a Imcruz, a Obando, etc. Lo hago de manera directa en función a la garantía y la maquinaria adquirida. Otra causal es la contratación de transporte de tropa policial para las Fuerzas Armadas. En alguna medida, esto está ligado para enfrentar las emergencias que ya hemos hablado en la cápita anterior, ¿sí? Es una modalidad de contratación para desastres y emergencias. Entonces, puede contratar con una causal de contratación directa para tropa policial y fuerzas armadas. Otra causa son los bienes y servicios locales para municipalidades categorías A y B. Los pequeños gobiernos municipales de 15,000 o 5,000 categoría A y 15,000 categoría B pueden contratar bienes y servicios locales provistos en el mismo municipio. Cuando hablamos de municipio, en toda la jurisdicción. Hay ventajas para estos pequeños municipios, ¿sí? Que difiere de otros municipios como ser categorías C y D. Las D son prácticamente las capitales de departamento y estas entidades que tienen más de 50,000 habitantes, no llegamos inclusive, caso de La Paz y el Alto, más de 1,000,000, entonces ellos no pueden optar, ¿sí? Bienes y servicios provistos dentro del municipio, no son para pequeños municipios de provincia. Acá está una causal que estaba en la contratación por excepción, ahora está en la contratación directa, es decir, la contratación de artistas locales y otros para eventos de promoción cultural, para actos conmemorativos, efemérides, etc. Antes de esta modalidad, la contratación de artistas o servicios de atención
sobre promociones, era un gasto indebido. Hasta el año 2009, inclusive más, 2011, porque esta causa se incorpora en el 2011, era prohibido, era un gasto indebido. Es decir, las entidades no podían contratar artistas, no podían comprar, no sé, pues, guirnaldas, no se podía comprar bebidas para hacer un brindis, gasto indebido, por mucho tiempo. Decreto Supremo 25, 24364, artículo 25, gasto indebido. Pero nos hemos viendo los cambios, ahora ya no es un gasto indebido. Podemos contratar artistas. No hay límite de monto, ¿sí? No hay plazos. Y alguien decía, ve aquí, eventos, no sé, conmemorativos, actos conmemorativos. ¿Sí? ¿Y a quién van a contratar? No se está imaginando. A ver, cargas, ok, ¿cuánto? No hay límite de cuantía. ¿Sí? Algunos ya comenzaban a criticar, pero ¿por qué estamos cambiando? Si durante más de casi, desde la ley 1178, el 20 de julio del 90, hasta la gestión 2011-12, se convierte como una contratación directa. Son temas que hay que ir analizando. Otra causa, contratación de bienes y servicios por el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Fuerza Armada y la Policía, para razones de seguridad del Estado, entre comillas, ¿no? Orden público, paz social, preservación de la independencia, soberanía. Entonces pueden contratar servicios para estos fines, exclusivamente para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es otra causal que se ha ido incorporando en estos últimos años. Bienes y servicios generales a cargo de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Presidencia. Es el decreto 1200, donde estas tres entidades, ¿sí? La Vicepresidencia, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Presidencia, pueden contratar de manera directa, ¿sí? Cuando se trate de visitas protocolares, representantes extranjeros, misiones diplomáticas, invitados especiales, etc. Solamente estos tres ministerios pueden contratar sin límite de monto cuando se trata de estas causas. Eso también se ha ido incorporando en los años 2013 y 14. Y hemos ido incrementando causal y causal. Seguimos. Cursos de capacitación ofertados por las universidades, institutos o academias y otros. ¿Está bien? Y siempre que las condiciones deben ser o no deben ser definidas por la entidad para fines de eventos de capacitación, una causa. Luego, para los gobiernos municipales, autónomos municipales, se crea una causa exclusivamente para obras. Si el costo o el monto de la obra es hasta 100,000, será contratación directa para obras. Esto lo utilizan en su mayor parte municipios de provincia. Pequeñas obras que cuestan 100,000, directo. Que tal vez en municipios grandes podría darse, pero las obras en capitales de departamentos son de envergadura y son pocas obras que podrían costar 100,000. Otra causa directa que se ha ido incorporando. Luego tenemos para las empresas públicas o para las empresas públicas nacionales estratégicas, las EPNIs, o aquellas empresas con participación mayoritaria estatal o entidades financieras con participación estatal mayoritaria, ¿sí? Pueden ser sujetos a contratación directa cuando estas empresas tengan la capacidad de ofertar bienes y servicios, ¿sí? Cumplir las condiciones requeridas, precios iguales o menores al mercado. Ojo, este es el tema. Precios iguales o menores al mercado y tengan la calidad requerida. Este es el artículo interesante donde las EPNES ya pueden ser sujetos de contratación directa. Y ahí analizamos un tema que está todavía sujeto a discusión,
Los últimos 2, 3 años se crea una empresa denominada Unibienes. Unibienes es una entidad, ¿sí?, que tiene una relación con el Banco Unión, obviamente a través del Ministerio de Economía, para caso de Univida y para los bienes del Estado, Unibienes. Muchos optaron y han pensado que Unibienes era una EPNE, una empresa pública estratégica y que se lo podía contratar de manera directa. Y muchas entidades, en vez de contratar a través de una convocatoria pública, ¿sí?, a seguros, no sé, Fortaleza, Crediform y otros, han optado por aplicar una contratación directa EPNE a Unibienes, Banco Unión. Resulta que en un informe que se emite en la Contraloría observó esta forma de contratación que está en el artículo 72 de las normas básicas del SARS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la contratación de seguros está ya establecida en el artículo 79. Ya establece la norma básica. Y pregunta la observación de la Contraloría, ¿por qué aplicar el artículo 72 a sabiendas que existe el artículo 79 para contratación de seguros? Respuesta, y dice la nota de la Contraloría, tendrán que responder las preguntas sin perjuicio de realizar el control externo posterior y remitir, y en caso de determinar inobservancia, la sanción correspondiente a la Contraloría. Complicadito. ¿Sí? Entonces, EPNE señala que no es, digo, Unibienes señala que no es EPNE. Pero han tratado de justificar porque evidentemente los precios eran menores al mercado. ¿Sí? Eran menores al mercado. Eso ha sido una realidad. Y tenían la calidad requerida, creo que sí. Entonces, está sujeto todavía. ¿En qué desembocar esta observación? A partir de ahí, otras entidades prefieren aplicar el artículo 79, que es contratación de seguro. ¿Sí? Esto como experiencia vivida. Bien, seguimos. Otra causal, ¿sí? Bueno, acá, esas son las causales, el artículo 72 termina con las EPNES. Las condiciones para la contratación directa son similares a la contratación por excepción, pero difiere porque no existe una resolución técnica y legalmente motivada. Primero, el procedimiento de la contratación directa tiene que estar en el reglamento específico del SARS, por norma. ¿Sí? Y para Aló. iniciar, ¿sí? Hola, hola. Mi licenciado, una consulta antes de pasar al tema. No le he Perfecto, entendido bien la adelante. parte de lo de los seguros. Si se optaría a usar la modalidad de contratación directa para seguros, ¿estaría mal? No está mal, sino se tiene que justificar con un informe, ¿sí? Para contratar, como que hay muchas entidades que han contratado, con un informe previo, en este caso es una competencia de las actividades previas de la unidad solicitante, porque se va a contratar de manera directa a Unibienes. Esas 4 condiciones, acá, se tienen que cumplir. Estas 4 condiciones son los 4 incisos que están en el artículo 72. ¿Sí? Si cumple estas 4 condiciones, creo que no tenía que haber observaciones. Pero en mi experiencia no cumplía las 4, cumplía solamente 2 o 3. Y cuando lo observo, ustedes saben que cuando se remite a la Contraloría hay que remitir toda la información, cuando se trata de contratación directa, igual que la excepción, y llega la nota de atención porque no se cumplieron las 4 condiciones y nos recomienda la nota, data ya de un año esa nota, año pasado, aplicar el artículo 70. ¿Sí? Entonces nosotros nos hemos reunido con Unibienes. Para la siguiente contratación hemos justificado estas 4 condiciones que menciona el artículo 70. Y eso tiene que ser un informe sustentado. La clave es que evidentemente se tiene que demostrar mediante cotizaciones, etcétera, que los precios son menores al mercado.
Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Bien, continuamos. Muchas gracias, Vayan, licenciado. muy bien, adelante. Vayan apuntando sus preguntas. Cuando terminemos este acápite, vamos a hacer un pequeño banco de preguntas. Bien. Las condiciones. Decía que acá no se aplica o no se emite la resolución administrativa técnica legalmente motivada. Directamente la unidad solicitante hace una solicitud. ¿Sí? Y ese procedimiento tiene que estar normado en el RESAB. Pero en el RESAB, inclusive, es genérico. Yo siempre decía que el reglamento específico del SAT tiene que estar sustentado con los manuales de procesos y procedimientos para contratación, inclusive para manejo y disposición, me refiero a almacenes, activos fijos, etc. ¿Sí? Un procedimiento difiere de un reglamento específico porque en el procedimiento está, ¿sí?, la etapa 1 o paso 1, está la descripción de la actividad, está el responsable, están los plazos, ¿sí? Cuánto tiempo tiene que emitir el informe o la aprobación. ¿Sí? Entonces, como tarea, he puesto un cuadrito genérico, promedio de 15 pasos a 17 de contratación directa. Y simplemente en ese cuadrito que lo van a ver luego, después de ir llenando, ¿sí?, ya el actor principal está. Simplemente es desarrollar la actividad de cada etapa y colocar los plazos. Obviamente, la sumatoria de los plazos, ¿sí?, en ese procedimiento no tenía que ser superior a un AMPE, peor una licitación que ya hemos visto, ¿no? No podía ser superior a 30 días. Tanto la contratación por excepción como la contratación directa significa dar celeridad, ¿sí?, a un proceso de contratación. Luego, la unidad solicitante obviamente que tiene que cumplir las actividades previas que tienen que estar en el POA, en el presupuesto, en el PAC. Hay que elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia cuando se trata de consultoría, certificación presupuestaria. Y el proponente con quien vamos a, entre comillas, coordinar para hacer la contratación directa. Es decir, este proponente tiene que cumplir todas las condiciones legales, técnicas y administrativas. Inmediatamente con esa condición, la carpetita de inicio de proceso se emite un informe técnico. Mínimo, un informe técnico. ¿De parte de quién? Unidad solicitante. Y como decía, ¿sí?, un informe tiene que tener sus acápites, tiene que desembocar en una recomendación, ¿no? La justificación, la causal elegida, ¿sí?, la invitación o el proponente que se le va a invitar. Y obviamente, si queremos rescatar aspectos de algún DBC, bienvenido. Que no será un DBC, pero podemos rescatar los formularios de evaluación o el modelo de contrato con cláusulas reducidas. Se rescataría de un DBC aspectos que ameritan. Si es que amerita, y si no, directamente con las especificaciones técnicas y o términos de referencia. Este informe técnico solicitado por la unidad solicitante, firmado por los técnicos y el máximo ejecutivo de la unidad solicitante, tiene que estar con la carpeta de las actividades previas remitida al LPC. En este caso, con esta carpeta, el RPC o RPA autoriza el inicio del proceso de contratación, ¿sí?, y proponente que se debe citar todas las documentaciones, las formalidades, las condiciones, ¿sí?, documentos legales, testimonio de constitución, su registro de comercio, su NIT, su RUPE mayor a 20.000, etc. Formulario SIGEP, ¿sí?, es decir, todas las condiciones legales y administrativas que ya son establecidos en todos los DBCs. ¿Sí? Luego, si amerita, el RPC también puede conformar una comisión de calificación, si corresponde, y si no, el técnico de la unidad solicitante. ¿Podemos adecuarlo al modelo de contrato? Claro que sí.
Garantías, pero claro, si se trata de un contrato y tiene una cuantía alta, implica que tiene que presentar su garantía de cumplimiento de contrato. Si por la cuantía, que es mayor a 1.000.000, y amerita un anticipo, lo mismo, que hay que solicitar la garantía de correcta inversión de anticipo. ¿Sí? Luego de la prestación del servicio o la ejecución de la obra o la consultoría, tiene que existir siempre alguien que recepcione. Si el RPC decide una comisión, bienvenido. Y solamente quiere un técnico especialista, bienvenido. Está abierto, está abierto. Luego, culminado el proceso de contratación directa, hay que cumplir lo que dice la norma. En este caso, tenemos que enviar la información de la contratación directa a la Contraloría, de acuerdo a normas establecidas. Y también hay que registrar en el SICOES cuando los montos son mayores a 20.000. Como se darán cuenta, esta forma de contratación difiere con la excepción porque no es la MAE, acá es RP-CRPA, y en la excepción ameritaba una resolución. Acá no amerita una resolución. Y hay que cumplir las causales ya establecidas en las normas básicas del SAPS. Bien, seguimos. Acá quiero entrar a una presentación, que esto es motivo también de un trabajo o tarea. ¿Sí? En este mundo de las contrataciones, siempre hacemos al menos mi persona hace una comparación de las modalidades de contratación. Me llamó la atención, ¿sí?, de un texto que habla de las contrataciones directas y las licitaciones públicas. Es una Fundación Pasos Canqui, que ellos han obtenido del Ministerio de Economía, especialmente de SICOES, y han comparado desde la gestión 2004 hasta 2015 el comportamiento de las contrataciones directas versus licitación. Acá nos abocamos solamente a dos modalidades. Comparamos licitación pública versus directa. En este gráfico, vemos que el año 2004, hablando de millones de bolivianos, ¿sí?, la contratación directa prácticamente era cero. ¿Por qué? Porque no había esa modalidad de contratación directa en los años 2004, antes de 2004. 2005, cero. Había contratación directa, una especie de excepción, cuando se emitía un decreto que por razón de urgencia decía, nos apartamos de la norma y haremos una directa con una ley o con un decreto. Entonces, obviaban las normas básicas del SAT y era pues uno que otro proceso de contratación directa. Hasta el año 2006 ya se va incrementando. Yo les comento que el año 2006 se han generado varios decretos supremos de varios programas. Yo sí puedo, era un programa de alfabetización. Yo existo, era un programa de carnetización. Yo eché programas, ¿sí?, que llegaron a culminar después de 2 o 3 años, porque yo existo, era la carnetización gratuita a nivel nacional en provincias. El decreto del programa Yo Existo, yo sí puedo, o yo, etcétera, señalaban los años 2006 y 2007 que toda la contratación deberá ser directa. Y hay una parte que señalaba, se exceptúa la aplicación de las normas básicas del SAP. Eran los primeros decretos, los primeros programas del año 2006. Por eso que acá ya hay un incremento, Acá vemos que hay un incremento de 1.8 la directa en el año 2006. Y el 2007, prácticamente, el 2007 ya se consolida y va subiendo a 22 millones. 2007, ¿por qué?
Porque el 2007 nació el decreto 29190 donde crea la contratación directa. ¿Sí? Muy bien, y va subiendo. El 2008 ya son 500 millones y el 2009 con el decreto 181, acá vemos, y el monto en materia de contrataciones directas sube a más de 1.046 millones de bolivianos el 2009. Y a partir del 2009 hay un crecimiento, ¿sí? Donde el pico más alto se ve en la gestión 2014, donde llega a 19.609 millones de bolivianos. Esta contratación prácticamente nos demuestra que los años 2014, 2015, y hasta hace un año atrás, las contrataciones directas ya subieron y conforme al gráfico, y han ido creciendo. Cuando vemos en el SICOES, algunos no son causales, sino son decretos específicos, que lo vamos a ver más adelante. En cambio, si hablamos de licitación pública, el año 2004, estaba con más de 3.776 millones. ¿Por qué? Porque había una norma que daba prioridad a los procesos licitatorios, ¿sí? Proponentes, ¿sí? Puja abierta, concurso de propuestas. Es decir, era una norma, la 27328, que estaba vigente, ¿sabes? El 2004. Seguíamos con el 27328 el 2005, las licitaciones. Y en un momento, hasta el 2008, las licitaciones era el boom. Su tope máximo de las licitaciones se da al año 2008 con 12.000 millones de bolivianos. Y a partir de 2008 va bajando y el año 2009 se crea el decreto 180, ¿no? Abroga todos los decretos anteriores, abroga todas las modalidades anteriores, ¿sí? Y hay otras modalidades como ser ante, licitación, y ahí entra directas, excepción. Entonces, vemos que la licitación pública a partir del año 2009, al crearse el decreto 181, va decreciendo, ¿sí? Y llegamos a un punto mínimo el 2015, que las licitaciones ya significan solamente 4.8 millones. Este estudio interesante, ¿sí? Me da a conocer que con la última norma del decreto 181 se dio prioridad a una contratación directa y no a los procesos licitatorios que determina el artículo 10 de la ley 1178. Un tema de estudio, ¿sí? Un tema de análisis, un tema inclusive para, después no para una monografía, tema de tesis, ¿sí? Pueden proponer en función de esto una nueva modalidad, una ley de contrataciones, pueden proponer, no sé, esta información es interesante y es una pequeña parte del estudio que realizaron esta fundación, ¿sí? Es una pequeña parte porque es un tema interesante. Entonces, esto lo estoy convirtiendo en un trabajo adicional a esta unidad, que simplemente me van a analizar, ¿sí? El crecimiento de las contrataciones directas o el decrecimiento de las licitaciones públicas. Estos montos absolutos en millones, simplemente ustedes lo van a convertir en valor porcentual. Aquí tengo otro cuadro, ¿sí? He hecho un cuadro, por ejemplo, que no lo tienen, lo voy a incorporar en la tarea número, en este caso sería el que corresponde a la unidad 2, ¿sí? Esto es, por ejemplo, ya no solamente hablamos de licitación directa, hablamos de las modalidades existentes en esa gestión, ¿sí? Por ejemplo, acá habla de diseños del año 96 al 2006 y de 2006 a 2016, donde evidentemente, ¿sí? El primer diseño del año 96, cuando se crea la primera norma básica del SARS, 95, 96, hasta el año 2006, las licitaciones públicas eran montos exorbitantes. Acá todo era proceso licitatorio. ¿Cuánto es el monto? 11.959.130, etc. ¿Cuánto de porcentaje significará? Simplemente hacer una operación de este monto de licitación con el total y tenemos el porcentaje.
Así a grosso modo, yo puedo calcular que llegaba a la licitación pública durante el diseño del año 96 a 2006 a un 75-80% de licitación. Y no había la contratación directa. Y si hubo, eran pues para casos excepcionales, con una norma, ¿no? Una ley, un decreto. ¿Sí? Había la excepción, había la modalidad de contratación por excepción, y había una modalidad denominada invitación pública. ¿Qué significa? Invitar mínimo a 3 proponentes para armar un cuadro, ¿sí?, de evaluación de propuestas. Entonces, pero, ¿qué pasa a partir del año 2006 a 2016? Este cuadro me demuestra que las licitaciones públicas bajaron, ¿sí? Representaron solamente 42.600 millones con respecto a la contratación directa, que llegó a 236.211 millones 953.284. Ese es el pico más alto en materia de contratación. Es decir, durante el último decenio 2006-2016 se ejecutó un monto de 375.000 millones, es decir, realmente, y no por la bonanza, por los recursos existentes. Este está correlacionado también al anterior gráfico. Ya está en la tarea. Simplemente voy a requerir que me lo traduzcan los porcentajes. ¿Cuánto de porcentaje significó, ¿sí?, con respecto a las modalidades, ¿sí?, del primer decenio y el segundo decenio? Ahí vas a ver valores porcentuales que son datos producto de este estudio. Y luego tenemos aquí saco un cuadrito que es interesante también. Esta información es del año 2019, diciembre, es decir, producto del cambio de gestión de gobierno del año pasado, en octubre, no, ¿cuándo era? Claro, en noviembre se posesiona el nuevo gobierno transitorio, y creo que aprovecharon de sacar esta información, porque la información anterior, si lo sacaban en gestión vigente de gestión de gobierno anterior, ni hubieran aceptado la publicación. Y salió buenos datos estadísticos de auditorías, etcétera, en materia de contratación. Esto, por ejemplo, esta información es del proyecto de ley de contrataciones estatales. El actual ministro de Economía y Finanzas, en ese entonces estaba en la Asamblea Nacional, y juntamente con varios senadores y diputados presentaron el año pasado, en el mes de junio, a mediados de junio, si ustedes ingresan, yo voy a conseguir el documento, lo vas a subir como lectura complementaria, el proyecto de ley de contrataciones estatales. Y en ese proyecto de ley analiza la generación de normas que se dieron en estos últimos años. Habla de toda la gestión de gobierno anterior, donde dicen en ese proyecto, que es muy interesante, decía, ¿no?, hace sesiones anteriores, le faltó el tecnicismo a ese proyecto de ley, es decir, debían de reunirse especialistas en el SAPS. Este proyecto había tenido tal vez un buen puerto, pero creo que lo archivaron. Ahora, yo creo que como el gestor de ese proyecto de ley ahora es la malla del órgano rector del SAPS, no sé si lo pondrán a consideración. Ahora sí está, como se dice, en sus manos. Y ahí tengo un resumen de ese proyecto donde dice que durante estas gestiones anteriores, para hacer las contrataciones directas, señala de que se han emitido 13 leyes para contratación directa, 110 decretos para contratación directa, totalizando 123. En ese proyecto de ley justifica, ¿sí?, que no amerita seguir con las normas de contratación directa o por esto, y señala que debe existir un proyecto de ley. Yo les comentaba al inicio de este evento, la primera sesión, que también los especialistas el año 2004 y 2005 ya enviaron el proyecto de ley de contrataciones, que también está, bueno, en el Congreso, a la Asamblea, y conjuncionando con esto tal vez podría salir, pero no es, este proyecto de ley no es de 4 genios en 4 paredes. Tiene que haber
participación de todos los niveles, ¿sí? Así como se ha hecho el decreto 27.328, donde han participado entidades territoriales, departamentales y municipales. Nivel central participó el FDDR, esa vez el FIS participó, y así participamos nosotros también como prefectura, esa vez, ¿sí? Y salió un decreto interesante, el compro boliviano, 27.328. Pero es un decreto, que es potestad del órgano ejecutivo que en cualquier momento puede derogar, abrogar, etc., como que se dio. En cambio, cuando es una ley, sí tiene cierta jerarquía, ¿sí? Y estar incrementando detalles o normas en una ley no amerita. Entonces, con esto quiero concluir este tema de contratación directa. Es un tema muy interesante, ¿sí? El trabajo que vamos a subir producto de estos gráficos, ¿sí? Simplemente yo quiero un pequeño análisis, un análisis, ¿sí? Una interpretación de acuerdo a su formación académica. Si hay abogados, lo van a hacer en el sentido de la norma y que la variación porcentual. ¿Sí? Si son matemáticos, lo harán también en otra forma, determinar los porcentajes y colocarán en porcentaje mínimo, etcétera, etcétera, y el máximo, el pico más alto. 2 líneas, 3 líneas, depende, como decía. Y si a alguien le guste este tema de análisis, nada raro que puede ser para su pequeño proyecto de grado, para fines de optar el título de diplomado. Muy bien, hasta ahí hemos terminado esta modalidad denominada contratación directa. Ahora ya estamos prestos a escuchar las preguntas o dudas. Adelante. Bueno, no hay preguntas. Nos iremos a la unidad número 3. Disculpe, doctor, este trabajo sobre la contratación directa por decenio, ¿en base a qué norma deberíamos aplicar ese porcentaje? Ya que habla de la gestión 1996 al 2006 y del 2006 al 2016. ¿Qué normativa tendríamos que establecer? ¿O simplemente nos tendríamos que basar en el decreto de las normas básicas del SAPS? Solamente en las normas básicas del SAPS, ¿sí? Si lo van a adicionar los decretos, sería excelente, ¿sí? Yo simplemente lo que quiero es una interpretación sencilla. Quería que durante las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, las licitaciones públicas tenían un pico, ¿sí? Tanto, y las contrataciones directas no existían, ¿sí? Y ahí la razón, ¿no? La lógica, por no existir esta modalidad. Sin embargo, a partir del año 2009, el año junio 28, con el decreto 181, al crearse la contratación directa, existe un crecimiento de esta modalidad y en este porcentaje van especifican, por ejemplo, que el año 2014 llegó a una cantidad de, no sé, de 11.600 millones de bolívares. Es una interpretación. Esos 11.000 que me dice que está en la gráfica, ustedes lo convierten en porcentaje. En el siguiente cuadro, en el diseño, es lo mismo. No amerita colocar norma. Yo quiero solamente el análisis interpretativo, pero si ustedes acuden a alguna norma que les va a servir, ¿sí? Hablan del decreto 27.328, ¿sí? O el decreto 25.964 y comparan con el 181, sería interesante también, no hay inconveniente. Pero yo quiero analizar y su valor percentual en cada gráfica. ¿Otra pregunta? Bien. Si hay preguntas, al finalizar esta unidad, esperemos terminar esta unidad, ¿sí? Si no, vamos a quedar en una parte, pero avanzaremos esta unidad, porque también es otro tema interesante. Este es un tema interesante en materia de contratación con objetos específicos, ¿sí? Es también de especialidad y van siguiendo sus características. Primero, hablaremos de, si ustedes ven su norma básica, imagino que todos ya tienen su norma básica, decreto 181, ¿no? Yo sé que está en la plataforma,
Pero la última versión, que es un color plomito, porque hay otros que son azules, el órgano rector está entregando, está distribuyendo en función a la necesidad. Si nosotros, por ejemplo, este año, en el mes de antes de la pandemia, con una nota hemos solicitado al órgano rector y hemos justificado con la firma de la MAE que se va a necesitar un curso de capacitación interna de la entidad, cuando yo estaba trabajando ahí, dictado por el liceo Juan Quisbert, y requerimos 50 normas básicas de la versión última, etc. Y el ministro lo firma y nos entregaron 50 textos para los 50 participantes que mostramos. ¿Sí? Claro que nos justificó de que no puede ser de este colorcito, nos dio mezclado con los azulitos. Entonces, ahora, individualmente, si ustedes van al Ministerio de Economía aquí en la Mariscal Santa Cruz, piso 12, solicitan, les van a entregar su norma básica del SAPS, el último compendio. Pero este compendio creo que está desactualizado porque en este año han salido 3 o 4 decretos modificando varios aspectos del decreto 181. Pero vale porque está actualizado. ¿Sí? Y como consulta realmente, acá están todas las contrataciones con objeto específico. ¿Sí? Está desde el artículo 74 para adelante. Y hay acá solamente son conceptos, solamente dice, definen nomás las contrataciones con objetos específicos. Podríamos hablar de auditorías para control gubernamental, financiamiento con el proponente, llave en mano, países extranjeros, de seguros, productos farmacéuticos, desayuno escolar, materiales, etc. Termina con EPNES, el cual ha sido ya jugado. Estos conceptos nosotros los vamos a traducir en un esquema explicativo y lo vamos a relacionar con los DBCs, porque también estos con objetos específicos amerita la aplicación de los documentos bases de contratación en función a la cuantía. Puede ser AMPE o puede ser licitación. Entonces ingresamos con el primer proceso de contratación con objetos específicos para contratación de auditorías o control gubernamental. La diferencia es que en esta contratación no se aplica el SAFS, el decreto 181, no se aplica. Estaba viendo en el SICOES, que era un gobierno municipal, estaba aplicando la 181 para contratar un auditor. Algo pasó, lógico, un municipio de provincia puede que tenga esa capacidad técnica, ¿sí? Se habrán dado cuenta, no sé. Si no, nosotros vamos a aplicar para contratación de firmas consultoras o para auditorías que están vigentes desde el año 2008 y hasta la fecha. Yo mismo me preguntaba, ¿cuándo la actualizarán? No, no creo que la actualicen porque es bien conciso y consistente, ¿sí? Esta es la filosofía del decreto 27.328 con los sobres A y sobres B. El decreto 27.328 hablaba de sobre A. A partir de ahí, ahora hablamos de sobre único, cambian los instrumentos. En cambio, en esta resolución de la Contraloría General del Estado del 9 de mayo del año 2008, ¿cuál es la versión RCE 09, versión 8, está vigente? Más al contrario, han creado una nueva resolución, la 16-2014, del 25 de febrero del año 2014, para las empresas EPNES, es decir, las EPNES, empresas públicas, las EPNES, ellos tienen que utilizar este reglamento. Las entidades de nivel central, en condiciones normales que no tienen características de empresas o EPNES, utilizamos el reglamento del año 2008 en su código R fracción CE 09, que está vigente y creo que va a estar vigente. Comenzaba con los técnicos especialistas de la Contraloría, decía, ¿y cuándo van a actualizar al nuevo enfoque del 181? Y creo que algunos dicen, no creo, y se mantiene. Y de esto vamos a hacer un taller, vamos a hacer para el día 7, ¿sí? Un taller de cómo se evalúa en materia de auditoría, ¿sí? Su capacidad técnica, ¿sí? Que es el sobre A, todas las condiciones, el puntaje de los auditores, del gerente, etc.
y su evaluación de su propuesta económica. ¿Bien? Y esto es a través del método de puntaje. Esto es interesante, tenemos un ejercicio que lo vamos a subir inmediatamente terminemos esta unidad 3. Bien, dice, la contratación de firmas o servicios profesionales de auditoría deberá sujetarse al reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. Eso está en la Ley 1178, artículo 42, y en el Decreto Supremo 23.215, artículo 3, inciso, que es el funcionamiento de la Contraloría. Entonces, para firmas consultoras, aplicamos el reglamento emitido por este ente de control. Bien. Tenemos otra forma de contratación con objetos específicos denominado contratación con financiamiento del proponente. ¿Sí? Acá ya interviene un ente financiador, que normalmente los financiadores son externos, Banco Mundial, BID, Unión Europea, COSUD de Dinamarca, ahora China, etcétera, son los que financian, ¿sí?, proyectos de inversión. Y eso está ligado a los órganos rectores vinculados a inversión pública. Estamos hablando de qué entidad? Ministerio de Planificación del Desarrollo. A través de un viceministerio. ¿Cuál es? El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Estos son los entes, ¿sí?, que regulan la forma de contratación con financiamiento del proponente. Obviamente, esta contratación se tiene que realizar conforme a las modalidades que ya establece las normas básicas del SARS. ¿Será AMPE? ¿Será licitación? 2. Producto del convenio de financiamiento que garantiza una ejecución de un bien o servicio a través de un órgano financiador, cuyo aval es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, tiene que estar inscrito en el presupuesto anual de la entidad, que está a cargo en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y como se trata de financiamiento externo, interviene el subsistema de crédito público, que significa cómo se va a administrar la deuda pública, que tiene que ser obviamente con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La responsabilidad de la MAE, dice, debe cumplir con la normativa de crédito público, porque es financiamiento. Cuando se trata de financiamiento, no estamos hablando, obviamente, de las normas básicas del sistema de crédito, ¿sí?, para la obtención de financiamiento. Obviamente, el órgano rector, en este caso va a ser el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Acá utilizan el famoso término que es el valor actual, ¿sí?, del flujo proyectado de pagos y servicios de deuda a determinada fecha. Es decir, hay condiciones que tienen que cumplir. Hay condiciones que tiene que cumplir la entidad, ¿sí?, a través del Ministerio de Economía. En este caso, dice, por ejemplo, momento de obligaciones de reembolso del financiamiento recibido, monto financiado, fecha para devengar los intereses, condiciones financieras de la propuesta aplicada o los anticipos otorgados no son parte del financiamiento. Estas son las condiciones que tienen que estar en el convenio y tiene que estar avalado por el órgano rector, cual es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. En un porcentaje que sobrepasa más del 80 al 90%, el financiamiento externo siempre está dirigido a inversión pública, ¿no? Cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando del incremento del capital físico, infraestructura, transporte, carreteras, vivienda, o capital humano, salud, educación. Bien, seguimos con la otra modalidad. Este es el boom, ¿no?, que se ha aplicado bastante a partir de la emisión de... El concepto de contratación de llave en mano, ojo, el decreto 27328 del año 2004, ya se dio esta contratación de llave en mano. Inclusive,
que la Dirección General de Normas de Gestión Pública dio las pautas de los modelos de, esa vez llamado pliego de condiciones, ahora se llama documento base de contratación. Entonces, esta contratación de mano, en un momento dado, tenía ventajas, tiene ventajas, de acuerdo a norma, tiene ventajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el criterio básico que se aplica para esta contratación de mano dice, cuando sea racionalmente más económico, ¿sí?, otorgar a un mismo contratista el diseño, que se llama preinversión, la ejecución de la obra, inversión, y la puesta en marcha. Es decir, la preinversión, inversión y puesta en marcha, que es operación y mantenimiento, son los subsistemas de inversión pública. Si ustedes ven acá, jugando con el SPIE, ¿no?, el Sistema de Planificación Integral del Estado, que conjunciona al ISNIP y al CISPLAN. Antes eran los sistemas nacionales. Aquí dice, y así lo menciona todavía el decreto 171 a la fecha, dice, en cumplimiento a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, es reglamentación para la ejecución de proyectos de inversión pública. Es decir, el llave en mano significa que el adjudicado o el contratista tiene que cumplir las tres etapas que eran los componentes de la reinversión, inversión, puesta en marcha o funcionamiento. Entonces, acá, para la contratación de llave en mano hay que elaborar un pequeño DBC, entre comillas, que no está avalado ni elaborado por el órgano rector. Cuando salió con el decreto 181 del año 2009, muchas entidades querían aplicar y han solicitado al órgano rector que emita un DBC para llave en mano. La justificación técnica del órgano decía no, porque esto es inversión pública y estamos hablando de los componentes del sistema de inversión pública, un poco la salida. Nos decía que tenemos que ir al Ministerio de Planificación del Desarrollo para obtener los mecanismos para la contratación de llave en mano. Y es así, como que ya se dio en varias experiencias, y nosotros de esta modalidad van a sacar un pequeño tallercito, que va a ser un foro, el último foro, vinculado a contratación de llave en mano, ¿no? Va a haber una especie de preguntas, etc. ¿Sí? Eso significa que ya no hay necesidad de aplicar una licitación pública, que teniendo al proponente garantizado con un convenio a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo, donde nos puede esta empresa hacer la preinversión, todo el estudio de la obra, ¿sí?, la ejecución de inversión, y nos entrega puesta en marcha, ¿sí?, operación y funcionamiento. A eso denominamos contratación de llave en mano. Ahora vamos a tener que analizar, y en el cuestionario que les voy a colocar en la plataforma sobre esta modalidad, hay que ver cuáles son las ventajas y desventajas en esta contratación, ¿sí? Primero, en llave en mano, como decíamos, el diseño es consultoría, la misma empresa. La construcción, ejecución de la obra, la misma empresa. ¿Sí? La puesta en marcha, lo tiene que hacer con la misma empresa. Es decir, normalmente, en esto de la llave en mano, acá dice, con financiamiento proponente, que no es el caso. En nuestra experiencia, muchas obras con llave en mano asumió el Estado. Pero el término, acá, este término dice, cuando seas racionalmente, hemos tratado de ver cuán racional era en cuanto a costo, comparando con una licitación. Y creo que la licitación era mucho mejor en cuanto a la calidad, la duración de una obra. ¿Sí? Yo les comento, son realidades. A ver, no sé en qué gestión se inauguró la carretera doble vía La Paz Oruro. Ya van, creo que más de 7 años. ¿Sí? Estamos hablando de 2015 o 2014-15. Y era llave en mano. El presupuesto que determina a través del Ministerio de Planificación e Inversión Pública, por decir ya 500 millones de bolivianos o de dólares. Perdón, 300.
pero terminó con 500. El término racionalmente creo que ahí no se ha cumplido. En cuanto a la calidad de la obra, en cuanto a la calidad, ¿sí? Creo que no sé si era después de 2 o 3 años, ya había ciertas fisuras en el asfaltado, es decir, cuando tenía que tener una duración, imagino, más de 5 años, pero creo que al segundo año. O sea, vamos viendo, ¿no?, los resultados de esta modalidad. ¿Por qué? Porque en una licitación pública se busca un precio referencial adecuado en base al estudio. Y el estudio lo realiza una empresa especializada, ¿sí?, que no tiene que ver ya con la ejecución, porque la ejecución lo van a realizar las grandes empresas que tenemos en nuestro país, que ya son Vox Populi conocidas, ¿no? Concordia, Sosico, Copesa, Apolo, Apolo Yasa, etc. Está grabado obviamente estas empresas porque hemos sido parte de varios procesos de contratación. Y tenemos una comparación de muchas obras. Yo comparo las obras, ¿sí? Por ejemplo, comparo una carretera que se ha hecho en el año 2004-2005, digo, Achacachi-Sorata. Se cumplió en los 800 días, se ejecutó en los 850 días con un orden de cambio o contrato modificatorio en 1000 días. Se entregó de adjudicación y contratación. Y cada 50 kilómetros dividido entre 3 empresas, a 15 promedio, 18 kilómetros, en tiempos récord nos entregan y la calidad. ¿Por qué? Porque tenía supervisión técnica de obras, me acuerdo, Ecoviana o algo, CAEM, hasta me llega el nombre, porque hemos contratado supervisores, sin perjuicio de la entidad supervisora, unidad solicitante, HEDCAM, a través de fiscales de obras, para que se dé una obra en el plazo, eficacia, sí, eficiencia, menor costo, tratando de utilizar los recursos disponibles y economía. Es una obra que nosotros siempre, cuando hablamos de comparación de obra, hasta la fecha, ¿sí?, está. Podemos hablar de varias obras, pero las obras producto de llave en mano, estamos analizando las ventajas y desventajas que va a ser producto de un foro para la siguiente sesión. Bien, seguimos. Contrataciones en el extranjero. Es otra novedad, ¿sí? Es otra novedad que se aplica con un decreto exclusivo para contrataciones en el extranjero. ¿Cuál es? El Decreto Supremo 26688 del 5 de julio del año 2002. ¿Sí? Es una pequeña norma denominada contratación de bienes y servicios en el extranjero, Decreto Supremo 26688, que también está distribuyendo el órgano sector. Pueden llegar en función a la solicitud. Y este decreto 26688, a la par del decreto 189, también tuvo varios cambios, incremento de, bueno, artículos, modificación de artículos, emisión de decretos, que lo vamos viendo acá en el resumen. ¿Sí? El artículo 77 menciona la contratación en el extranjero, pero ya existe su propia norma básica del año 2002 y que ha tenido cambios hasta el año 2017, 2018. Tuvo cambios casi cada año. Han ido modificando y modificando casi a la par del decreto 180. Establece también los principios del SARS, ¿sí? Así como tenemos el reglamento específico de las normas básicas del SARS, también la entidad que aplique esta modalidad tiene que tener el reglamento específico de contrataciones del extranjero, que tiene que ser compatible por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el decreto artículo 77, menciona que las entidades como ser Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Aerofotogrametría, el Servicio Geodésico de Mapas, Transporte Aéreo Boliviano, Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Aeronáutica Civil podrán contratar servicios de mantenimiento de aeronaves de su propiedad a empresas extranjeras en su país de origen. Estas entidades con el decreto inicialmente estaban autorizadas, ¿sí? Luego van incrementando a SANA, ¿sí? ASANA dice, podrá efectuar adquisición de equipos, sistemas de aeronavegación directamente de
fabricación del extranjero. Muy bien. Entonces, la diferencia es que aplicamos conforme las normas básicas. Hay un RPC, hay un RPA, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los productos ofrecidos o requeridos por una entidad no existen en el país y estamos obligados a contratar en el extranjero. Se cumplen todas las formalidades, como si fuera una contratación normal. La única diferencia es que es del extranjero y está reglamentado con este decreto. Y veremos acá sus características, ¿sí? Acá dice, el decreto 26688 es el que norma las contrataciones de bienes y servicios especializados a realizar en el extranjero, que no están disponibles en el mercado nacional, dice, ¿no? Contratación de otras entidades públicas en los siguientes casos. Es el artículo 4, parágrafo 1, que habla de este mecanismo. Primero, contratación de sistemas especializados de información, comunicación, mensajería. Si no hay acá, en el extranjero. La adquisición de software especializados, ¿sí? En el extranjero. O contratación de servicios de abogados, bufet, asesores y consultores especializados, extranjero. Contratar bienes muebles e inmuebles en el extranjero, ¿sí? Y esto que está con rojo son los cambios que se han ido incorporando. Contratar bienes y servicios para la atención de funcionamiento de las aeronaves operadas, ¿no? El avión presidencial y otros que son de la presidencia en el extranjero, con el decreto 597. Contratación para ejecución de programas de conversión de gas natural, vehicular, en el extranjero. Y a partir del año 2014-15, ya han ido incorporando en este decreto de contratación en el extranjero varias entidades, es decir, que Yacimientos, ¿sí? Que Senatex, que la empresa azucarera San Buenaventura, que la empresa Yacana, la empresa de turismo, Comibol, la autoridad o la administración del sistema aeroportuario, el CEDEM, ENDE, Bolivia TV, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comunicación, ya va incorporando con este decreto 2803 del 15 de junio del año 2016, que dice que ellos podrán también realizar contrataciones directas y por comparación de precios en el extranjero. Ya está dando empresas públicas. Y seguimos con el artículo 3021 del 14 de diciembre de 2016. También va modificando este artículo cuarto, ha sido recontra modificado. Y dice, la empresa Quipus, la empresa Mi Teleférico, inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrán realizar contrataciones en el extranjero. La filosofía de esta norma que salió el año 2002 y que no ha tenido ninguna modificación, simplemente era para 3 o 4 causales y para 5 entidades. Ahora se ha ampliado la contratación en el extranjero para más de 15 entidades, ¿no? Yacimientos, Senatex, Comibol, hasta el órgano sector Ministerio de Economía también ya puede contratar en el extranjero, ¿sí? Entonces, esa es un poco la novedad que se está dando con los últimos cambios en materia de contratación en el extranjero. Bien, también interesante. Vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio de un caso de contratación extranjero. Y eso es lo que quiero relacionar, ¿sí? La compra, por ejemplo, en equipos médicos en esto de la cuarentena o la pandemia. Se aplicó el decreto 26688. Las entidades que figuran tenían la potestad, porque el decreto dice, el ministerio, a ver, me llega acá, el Ministerio de Energía o el Ministerio de Deportes estaba facultado de contratar al extranjero en España, no sé, pues respiradores, verificamos el decreto, solamente del órgano ejecutivo está el Ministerio de Economía, ¿sí? O sea, son aspectos que se han dado, ¿sí? Por eso yo decía que un especialista, es decir, un especialista en contrataciones
de equipos en el extranjero, sin perjuicio de los 181, es el conocimiento profundo del decreto 26688. Bien, seguimos. La otra denominada contratación de concesiones. ¿Sí? Concesiones. Y lo mismo, es el concepto que de la norma básica, pero aquí un poco tratamos de complementar y ampliar, ¿sí? La concesión de servicios, obras, a cuenta y riesgo del proponente. ¿Sí? Normalmente, todas estas formas de contratación con objetos específicos no están destinadas a gastos de funcionamiento, o decimos gasto corriente, ¿sí? Ustedes saben que en materia de presupuesto, de gastos o de ingresos, ¿sí? El presupuesto total o general está conformado con gasto de funcionamiento y gasto de inversión, y que en entidades que ejecutan inversión pública, el porcentaje para inversión pública siempre es mayor a 70-75%. Y el restante, 20 o 25%, es gasto de funcionamiento. En este caso, en concesiones, se trata de ver, considerar la inversión pública, ¿sí? Generan un proceso de retorno de inversión con utilidades, ¿no? Administración de la concesión durante un tiempo determinado. Según la cuantía, se aplica la modalidad de contratación del SAR. ¿Qué es lo que quieren decir? Tanto de financiamiento, contratación, concesiones, o seguros, o material de construcción, desayuno escolar, todas las formas de contratación, vamos a aplicar lo que dice el Decreto Supremo 181 en cuanto a las modalidades, los plazos y sus documentos bases de contratación. Es cuestión de adecuar, ¿sí? ¿A qué bien o servicio vamos a adecuar el DBC? Por eso es que el último capítulo es donde vamos a ir diferenciando los objetos específicos. Tenemos otra contratación por objetos específicos, la contratación de seguros. Yo me preguntaba, y cualquiera tal vez se pregunte, de estas formas de contratación con objetos específicos, ¿sí? Solamente dos cuentan con DBC. ¿Cuál es? Seguros. Tiene su propio DBC, así como la contratación con objetos específicos, que es medicamentos o productos farmacéuticos. Cuentan con DBC. Y la pregunta, ahí pueden hacer varias preguntas. ¿Y por qué no tiene DBC desayuno escolar? ¿Por qué no tiene DBC contratación de materiales? Que aquí preguntaban, ¿sí? Productos farmacéuticos, materiales, y aquí está. ¿O por qué no tiene DBC desayuno escolar? ¿Sí? ¿Por qué tiene DBC seguros? Alguien, y eso es otra pregunta también de investigación, ¿o no amerita un DBC para contratación de desayuno escolar? O por, etcétera. Son preguntas que uno se ha ido, yo me pregunté ya hace años atrás, ¿sí? Y el órgano rector, obviamente, nos respondía que en algunos casos no admite un DBC porque se trata de bienes. En este caso es bienes, no sé, desayuno escolar o compra de materiales. ¿Qué son? Bienes. Por tanto, aplicamos el DBC bienes. Entonces, cuando vayamos avanzando, por eso se trata que el último capítulo tenemos que identificar cuál es el DBC para cada contratación con objeto específico. En cambio, en seguros sí tiene su propio DBC, además tiene su propia normativa de aplicación en materia de seguros, ¿sí? Primero, obviamente, las normas básicas del SAP y la ley 1883 que habla de seguros. Es una ley antigua del año 83, el 25 de junio de 1983. Y también está ligado con el Código de Comercio. En seguros infieren las cuantías. Ojo, hay una confusión. He visto que muchos anulaban, se han dado cuenta que la cuantía es totalmente diferente en una modalidad por el AMPE, ¿sí? En contratación de seguros, cuando se trata de mayor a 20.000 hasta 60.000, se denomina AMPE, y su plazo de presentación de propuestas es 8, que en AMPE es 4 y 8. Licitación pública en seguros es mayor a 60.000, que se mantiene desde esas gestiones anteriores con el decreto anterior, esta modalidad. Ahora yo pregunto,
Y es otra pregunta también para que vayamos analizando. ¿Puedo aplicar la modalidad de contratación menor en seguros? Solamente el decreto artículo 79 me dice que la contratación de seguros tiene estas modalidades y cuantías. AMPE a partir de 20.000 a 60.000 y de 60.001 adelante es licitación. Ahí tiene sus días hábiles de presentación. Pero si yo quiero contratar uno de cuantía baja, porque la sumatoria de mi póliza, ¿sí?, no llega a 20.000. Simplemente voy a asegurar por adición 3 vehículos que se me han transferido o me han donado y hago todo el mecanismo del precio referencial y no llega a 20.000. Llega a, no sé, pues, por decir 10.000. ¿Qué modalidad aplico? Porque en el artículo 79 no me habla de contratación menor. Solamente me dice AMPE y licitación. Y eso es un tema de investigación. ¿Sí? Y he visto en el SICOE, cuando entro al SICOE, sí están aplicando contratación menor. ¿Habrá problemas? Lo vamos a ver al finalizar. Tiene que contar con aspectos vinculados a seguros, como se las previsiones, es decir, corredor de seguros, podrán ser asesores en seguros, pero no ejercerán ambos. ¿Sí? Los asesores de seguros no podrán ser corredores en seguros. Los asesores deben estar autorizados y registrados. Los asesores de seguros deberán ser contratados según la norma básica. ¿Sí? Los asesores de seguros no tendrán relación ni contacto con las aseguradoras. Las aseguradoras no participarán en las contrataciones mediante intermediarios o brokers. O los asesores de seguro que prestan servicios con entidades públicas no tendrán dependencia laboral. La pregunta es, y eso está en la ley, ¿sí?, las funciones del asesor de seguro, que es diferente a corredor. Y por eso que el asesor de seguros, cuando son cuantías altas, licitación pública, lo que nos va a dar las líneas en materia de seguros, va a asesorar, como no indica, en materia de contratación de seguros, va a ser parte de la comisión, pero no va a ser el que va a tomar decisiones, simplemente va a asesorar. Es el que va a verificar, etc. ¿Sí? Es recomendable en cuantías altas la contratación, como que la norma misma ya te señala. ¿Sí? En cuantías bajas, pues, como decía, asegurar 2 camionetas adicionales, ¿será necesario asesor de seguros por la cuantía? Bien, seguimos. La otra forma es contratación con objetos específicos, es alimentos para desayuno escolar, ¿sí?, o programas de nutrición, que aplicando los gobiernos municipales. Cuando revisan el SICOES esta forma de contratación, casi todos han anulado o cancelado procesos, porque justamente en el mes de marzo es donde comienzan a contratar esto de al inicio de clases y a los cuantos días muchas entidades, en este caso gobiernos municipales, van contratando empresas para la provisión de desayuno escolar. ¿Sí? Algunos ya han consolidado un contrato, pero a partir de la pandemia y a partir de del decreto, ¿qué decreto es vinculado a la educación y la capacitación y la enseñanza virtual? 4260. El de 4260 cambia la hermenéutica de la capacitación, o la educación, perdón, ¿sí? Inclusive con la última declaración del actual ministro de Educación, donde señala que se aplicará con este decreto 4260 y que todos quedan aprobados en la presente gestión, o no existirán reprobados y tampoco despidos de los maestros, etc. Cambió la figura, como que ya no va a meritar en esta gestión y ejecutar el presupuesto para el destino escolar. En condiciones normales, claro que sí, el gobierno autónomo municipal tiene que prever que sean elaboradas con materia prima de producción nacional. Esa es una condición que da la norma básica. Énfasis en la producción local. No sé, municipio de Ixiamas o municipio de San Buenaventura. ¿Sí? Productos producidos en ese gobierno o en ese municipio. La previsión de compras de alimentos modificados, ¿no?, los transgénicos, la misma norma dice que no. ¿Sí?
Y acá, opcional, algunos municipios por ciertas características optan otras formas de productos, pero dice incorporar cereales del país, como ser maíz, amaranto, callao, quinoa, tal. El alcalde promoverá la amplia participación de productores locales, promover la producción de alimentos según regiones productivas y adjudicación puede ser por lotes e ítems. En este caso, para esta forma de contratación, se aplicará el DBC bienes y en función a la cuantía será AMPE o será licitación pública. Bien, y esta es otra forma de contratación, y este es el tema en este caso, de la aplicación de los entes territoriales y Ministerio de Salud, ¿sí? Y entes gestores en salud, ¿no? De corto plazo y largo plazo. Contratación de productos farmacéuticos. Esta es la novedad, ¿sí? Que salió con el último decreto 4272, la 4272 del 23 de marzo, de junio del año 2020, donde incorpora y modifica margen de preferencia para productos farmacéuticos. ¿Sí? Juntamente con bienes y obras y con el DBC de productos farmacéuticos son productos de la modificación en cuanto a margen de preferencia. Como que hemos visto, los ejercicios es el mismo, ¿no? Los mismos factores. Bien, para productos farmacéuticos estamos sujetos a aplicar la ley 1737 del año 96, son normas antiguas. En el caso de seguros del año 83, acá del año 96, que está vigente y se está aplicando. Es decir, el Estado aplicará una política prioritaria para la adquisición de suministro de bienes. Aquí el método de selección exclusivamente es el precio evaluado más bajo. No hay calidad propuesta técnico costo, ni presupuesto fijo, ni calidad, ni menor costo. Un solo método de selección y adjudicación, ¿cuál es el precio evaluado más bajo? ¿Sí? Enfatiza también bajo estos principios, ¿sí? Productos nacionales, esenciales, calidad garantizada a precios bajos. El decreto 25.235 es el que reglamenta la ley del medicamento. Tiene que haber un ente, ¿no? El Sistema Nacional Único de Suministros en materia de medicamentos, ¿sí? En mi experiencia, en corto tiempo en la Caja Nacional de Salud, hace 10 años atrás, en mi persona, todas las licitaciones en productos farmacéuticos oscilaban para la Caja Nacional de Salud en más de 100 millones de bolivianos. Es decir, todas las licitaciones eran internacionales. Cuanto mayor costo o el precio referencial, ¿sí? La cantidad también de los productos farmacéuticos. Y tenemos, bueno, deben seguir teniendo en la Caja Nacional la Dirección de Farmacias y Bioquímica, que era la unidad solicitante especializada de realizar la contratación de productos farmacéuticos a nivel nacional. Ustedes saben que la Caja Nacional no solamente está en los 14 departamentos, está en Atocha, está en Valle Grande, etc. ¿Sí? Son entes regionales que cada ente solamente tenía por norma, de acuerdo a esa RPA. Esto que es internacional, asumía a nivel central. Mi persona estaba de RPC en ese entonces, ¿sí? El año 2010, y hemos hecho una licitación internacional por 120 millones de bolivianos sobre contratación de medicamentos o productos farmacéuticos. Muy interesante, ¿sí? Era por ítems, precio por más bajo. Se han declarado algunos ítems, pero la forma de entrega de medicamentos, el costo, cuanto mayor el monto del precio referencial, el costo es realmente reducido. ¿Sí? Y si hacemos con una modalidad de compra menor de 20.000 o AMPE, difieren los costos por la cantidad y la magnitud. ¿Sí? Y ahí tenemos experiencia, así como hemos conocido empresas de construcción, también INTI, Lafar, Terbol, empresas especializadas que participaron en esta licitación internacional, con riesgo también a presentar sus recursos de impugnación, ¿sí? Porque había insumos o medicamentos, entre comillas, observables, es decir, paracetamol ranurado. Caramba, paracetamol ranurado, solamente lo tiene droguería INTI,
hay que abrir, ¿sí? Es decir, son aspectos de especialidad, en este caso, la unidad solicitante, que es la Dirección de Farmacias y Bioquímica. Y esto tiene su propio DBC, y en el DBC está establecido la forma de contratación. Y ese es el tema que vamos a hablar en la unidad 4, cuando vayamos viendo sus características de los DBCs de seguros, de los DBCs de productos farmacéuticos, que contiene el anexo 1, anexo 2, anexo 3. Es un tema interesante la unidad número 4. Bien, y vamos a culminar, vamos a culminar, no, todavía nos falta, y estamos a 21:11. Lo vamos a dejar en materiales de obras, otro tema interesante. Vamos a terminar con esta parte. Para los productos farmacéuticos, ¿sí?, toda contratación por ítem anual, ¿puede haber adjudicación parcial? Claro que sí, y eso tiene que estar en el DBC. Si no existen dos propuestas de productos de origen nacional que cumplan la calidad pues, referencial, se consideran los productos importados. Y ahí no se aplica margen de preferencia, valor 1. Margen de preferencia, ¿sí?, establecido para bienes, el 10%, ¿sí?, cuando habla, el 10% es margen de preferencia y el factor de ajuste es 0,90. Entonces, la propuesta económica se multiplicará por 0,90 cuando nos demuestren las buenas prácticas de manufactura. Tiene que estar certificado. El 7% se aplicará como factor de ajuste 0,93 cuando nos demuestre con un certificado las buenas prácticas de almacenamiento. En el caso de bienes, era cuando nos demuestren el costo bruto de producción y producción nacional. Acá, cuando nos demuestren buenas prácticas de almacenamiento o las buenas prácticas de manufactura. Aquí está el factor de ajuste. Esa es la novedad que nació con el último decreto. Bien, la descalificación no es subjetiva. Reporte de falla terapéutica, verificado, fallas de dispositivo médico, certificado, medicamentos, etc. Para descalificación. Se recurría al SEAS. El SEAS es una entidad descentralizada, dependiente del Ministerio de Salud, donde exclusivamente está vinculado a productos farmacéuticos o medicamentos. Finalmente, en la modalidad AMPE deben ser dirigidas a empresas que cuenten con registro sanitario. Las especificaciones técnicas tienen que señalar el número de registro sanitario y código en la lista, ¿sí?, nacional de medicamentos. Esos son los aspectos que están ya en el DBC. Por eso que vas a comparar en la siguiente sesión esos aspectos que estaban viendo acá. Esto es parte del decreto, pero en el DBC ya está ampliado y profundizado. Muy bien. Vamos a quedar acá. Son las 21:15. Y esto lo más también en la siguiente sesión. Y vamos a entrar a la unidad número 4 cuando ya veamos los DBCs en materia de contratación con objetos específicos. Y vamos a hacer lo que más se da en una entidad con objetos específicos. Claro que sí, auditoría. Todo el mundo está contratando auditorías para control externo, es decir. Y acá vamos a ver la llave en mano que está aplicando muchas entidades de ejecución de inversión pública. Y vamos a analizar seguros y medicamentos respecto a los DBCs emitidos el día 14 de julio de este año. Bien, hasta acá hemos avanzado casi a un 80-90%. Nos faltan dos aspectos más para terminar. Banco de preguntas. Estamos prestos a responder. Adelante, si tienen dudas. ¿No hay preguntas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era sobre el plazo para la presentación de la tarea y el foro 2. Ah, ya. Tema más de... Bueno, reiteraremos. Las tareas 2 y el foro 1, que vamos a adicionar hoy más de contratación directa, es hasta el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto.
que estaba programada para el 30 de julio, ¿de acuerdo? Y lo hemos postergado, porque no hemos terminado el tema de contratación directa. Luego, las tareas 3, producto de esta videoconferencia sobre objetos específicos, se recorre al 7 de agosto. Lo que era el 3 de agosto, ahora es el 7 de agosto. Y los últimos de la unidad 4, todos hasta el 7 de agosto. Entonces, y esto lo vamos a publicar en la plataforma, este cambio de estas fechas, ¿sí? A fin de dar holgura y también la flexibilidad. Producto de que hemos ido avanzando, yo calculaba terminar en cada sesión, cada unidad, pero han visto que a medida aclarar, a medida complementar, etcétera, y hemos ido recorriendo, porque algunas tareas o foros son producto de los temas que recién estamos terminando. Entonces, se recorre hasta el 3 de agosto de la unidad 2, de la unidad 3 hasta el 7 de agosto. Se lo vamos a publicar en la plataforma. ¿Otra pregunta? Bien, creo que no hay preguntas. ¿Será porque es weekend? Estamos en viernes. Entonces, si tienen preguntas y dudas, o aquel que están viviendo, como se dice, tocando guitarra, un proceso de contratación de objetos específicos, estamos prestos a aclarar, complementar, ¿sí? Y abiertos hasta que termine este módulo del diplomado. Muy bien. No se olviden de colocar su nombre en el chat para ponderar la asistencia. Entonces, nos veríamos el día martes. Listen. Por favor, Adelante. la clase de hoy, ¿será que pueden subirlo hoy mismo para que podamos también repasarlo y ir avanzando con la tarea en vista de que solo tendríamos sábado y domingo para realizar las tareas? Hasta el día 3, ¿hasta qué hora va a ser Lick? ¿Hasta 23:50 como el otro día? Sí, sí, hasta yo puedo decir 23:59, ¿no? Oh, Antes de que... gracias. Gracias, dice. Ya, Hasta no, 59. no, por 2 minutos, 3 no hay inconveniente. No, estará por ahí Wendy. Ella es la que analiza los resultados de la grabación y es el que incorpora la plataforma. Si Wendy está de acuerdo, tal vez ya esté hoy mismo, pero yo creo que más seguro, a más tarde será mañana. Ya lo van a tener. ¿Sí? Pero si lo hace, no sé si estará Wendy escuchando, tal vez lo haga inmediatamente. Muy bien. Ok, ahora sí, hacemos un descanso de 3, 4 días, un fin de semana, y nos veríamos el día martes 4 de agosto. Muy bien, que tengan una buena noche y nos veríamos en la siguiente sesión. Licenciado, No se buenas olviden de noches. colocar su chat de asistencia. Hasta luego.